Saludos cordiales, estimados estudiantes, de parte de su tutor de la asignatura de Estadística. Hace más de 100 años, Wells, historiador y autor inglés, señaló que algún día el conocimiento estadístico será tan necesario para ser un buen y eficiente ciudadano como lo es la aptitud de leer. En ese momento no mencionó al sector industrial porque la revolución industrial estaba comenzando. Si tuviera que hablar sobre el conocimiento estadístico en la actualidad, probablemente diría que el conocimiento estadístico es necesario no solo para ser un buen y eficiente ciudadano, sino también para una toma de decisiones efectivas en varias áreas de los negocios. Su aplicación es tan amplia y su transversalidad está aplicada en todas las áreas de la actividad humana, como en la administración y negocios, como en las ingenierías, en la contabilidad y en la auditoría, en la biología y en la medicina. Ahora vamos a analizar los tipos de estadística. Sin embargo, debo insistir que la estadística es una sola y solo con fines didáctica está dividida en dos, en estadística descriptiva y en estadística inferencial. Veamos estos ejemplos. Supongamos que un profesor calcula la calificación promedio de uno de sus grupos. El promedio solo describe el desempeño del grupo y no hace ninguna generalización acerca de los diferentes grupos. Para mostrar de forma más clara, usa gráficas, tablas y diagramas. Hay que tener en cuenta que en este proceso de análisis que hace el profesor simplemente se limita a la descripción y a mostrar resultado utilizando tablas, gráficos, diagramas, etc. Entonces, en ese proceso, a este proceso que está haciendo este docente, se denomina estadística descriptiva. Ahora supongamos que este profesor decide utilizar el promedio de calificación obtenido por uno de sus grupos en una unidad para estimar la calificación promedio del grupo en 10 unidades del curso y además determina la probabilidad de que eso sea cierto. Entonces, cuando el profesor ha extendido más allá de la simple descripción hacia un análisis probabilístico que permita estimar lo que puede ocurrir en el futuro, entonces ahí estaremos hablando de la estadística inferencial. Por lo mencionado anteriormente, diríamos que la estadística descriptiva está formada por procedimientos empleados para resumir y describir las características importantes de un conjunto de mediciones. La estadística inferencial está formada por procedimientos empleados para hacer inferencias acerca de características poblacionales a partir de la información contenida en una muestra sacada de esa información. La estadística descriptiva y la estadística inferencial se vinculan o se encadenan mediante la teoría de probabilidad. Es por eso que es muy importante el estudio de la teoría de probabilidad como parte del encadenamiento entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿Cuál es el papel de la estadística? Les había mencionado que la estadística tiene aplicación en todas las facetas de nuestras vidas. Sin embargo, es un lenguaje nuevo y poco conocido para casi todas las personas. Pero al igual que cualquier idioma nuevo, la estadística puede parecer agobiante a primera vista. Lo que busco es que ustedes entrenen su cerebro para entender este nuevo lenguaje paso a paso.
Una vez que hayan aprendido y entendido este nuevo lenguaje, se darán cuenta que tienen una poderosa herramienta para el análisis de datos en numerosos campos de aplicación. Desde el punto de vista práctico, ustedes deben conocer la manera de utilizar los conocimientos en estadística esencialmente después de graduarse. No existe duda alguna acerca de que una experiencia académica adecuadamente relacionado con unos firmes cimientos ampliará significativamente las oportunidades de encontrar empleo y posteriormente de demostrar su competitividad. Es decir, que tendrán la capacidad de realizar dos cosas en el mundo empresarial: tomar decisiones y solucionar problemas. Ahora veamos algunas definiciones básicas en estadística. Cuando hablamos de población, nos referimos a un conjunto total o global de individuos o de elementos que comparten las mismas características. Cuando hablamos de las muestras, nos referimos a una parte o subconjunto de esta población en donde sus individuos replican las mismas características de los individuos o elementos de la población. Al tamaño de la población se lo representa con la letra N. Al tamaño de la muestra con la letra minúscula N. N mayúscula, N minúscula. La estadística mide las características de los individuos o elementos de las muestras y esos resultados los hace extensibles a todos los elementos o individuos de la población. Es decir, que efectúa una estimación. ¿Pero qué mide para estimar? Usa las medidas descriptivas, como la media, la varianza y la proporción. Noten que la media de la proporción tiene una simbología diferente a la media de la muestra, igual a varianza, igual a proporción. Las medidas que caracterizan o describen a los elementos de una muestra se denominan estadísticos. Las medidas que caracterizan o describen a los elementos de una población se denominan parámetros. Continuemos con las definiciones. Medición significa asignar números u otros símbolos a características de objetos de acuerdo con determinadas reglas preestablecidas. En estadística no se puede describir aquello que no podemos medir. Las características medibles de un objeto o de un sujeto o de un individuo se llama variable, la que puede asumir diferentes valores en cada una de ellas. Es importante mencionar que no se mide al objeto sino a sus características. La facilidad o dificultad para medir un objeto depende del tipo de variable que se vaya a estudiar. Por ejemplo, en una investigación de mercado no medimos a los consumidores, sino sus percepciones, sus actitudes, preferencias u otras características pertinentes. Continuemos con más definiciones básicas. Habíamos dicho que las variables son características medibles de un objeto o de un sujeto que están sujetas a variación. La estadística ha dividido las variables en dos partes, en
cuantitativas y cualitativas. Las variables cuantitativas se expresan en número, por lo tanto se pueden realizar operaciones matemáticas. Las variables cualitativas expresan las características o cualidades de un objeto o de un sujeto y no pueden ser medidas con números, ya que éstas denotan cualidades o atributos. Estas pueden ser medibles y pueden expresarse mediante números. Las variables cuantitativas se clasifican en dos, en discretas y en continuas. Las variables discretas se generan por medio de los conteos, es decir, por el proceso de contar. Por ejemplo, número de hijos, número de clientes morosos de una empresa, números de computadoras defectuosas de un laboratorio. Si vamos a contar el número de estudiantes de un curso, los podemos clasificar en hombres y mujeres. Si hay 3 hombres y hay 5 mujeres, habrán 8 estudiantes de un curso, pero no habrán 3,5 hombres ni 5,3 mujeres. Los conteos siempre van a generar números enteros. Las variables continuas se generan por el proceso de medir algo o por el proceso de la medición. Por ejemplo, podemos medir la estatura de una persona y si medimos la de otra persona puede ser que haya ciertas variaciones. Una persona puede tener una estatura de 1.70, el otro puede tener una estatura de 1.70.3, es decir que en esos procesos de mediciones se pueden generar decimales. También podemos registrar los ingresos de los empleados de una empresa, los costos de producción en un proceso productivo, los gastos operacionales de una empresa. Podemos medir o registrar el peso de una persona usando una balanza. Estos generarán números y generalmente serán números decimales, mientras que los conteos generan números que van a ser enteros y los continuos van a generar números que van a ser con decimales. El hecho de que una variable continua genere un valor exacto entero no quiere decir que sea discreta. Hay que tener cuidado en eso, distinguir qué es en la forma en cómo se genera cada variable. Esto por el proceso de contar y esto por el proceso de medir. Si vamos a las variables cualitativas que denotan características o atributos, estas se clasifican en nominal y ordinal. La nominal utiliza la etiqueta o la clasificación, o como su nombre mismo lo dice, de nombre. Nombra o clasifica. Por ejemplo, el género clasifica en dos, hombres y mujeres. Les da una etiqueta, la etiqueta es hombre y la etiqueta es mujer. La profesión tiene varias etiquetas, ingeniero industrial, abogado, administrador de empresas. Las carreras también tienen varias etiquetas, administración, contabilidad, software, derecho, ¿no es cierto? Entonces dan etiqueta y nombre. Las variables ordinables, a más de darles un nombre o una etiqueta, jerarquizan o dan una jerarquía o un orden dentro de ellas. Por ejemplo, el nivel de estudio puede ser primario, secundario, superior, y la jerarquía está clara, pues la superior es más que la secundaria y la secundaria es más que la primaria. Si vamos a la calidad de un servicio, puede medirse de dos formas, es decir, ¿está de acuerdo con la calidad del servicio? Es decir, sí o no. Pero ese sí excluye al no y el no a sí. Entonces como que la respuesta es muy seca y no puede medir claramente
de una manera más sensible la calidad del servicio, pero se la puede tomar de otro modo, es decir, haciéndola nominal, y el servicio puede ser medido usando las etiquetas siguientes: muy malo, malo, bueno, muy bueno y excelente. Y también le damos etiqueta y también le damos jerarquía. Entonces, estos dan nombres y clasificaciones, y estos nos dan, además de nombre y clasificación, nos dan jerarquía. Esta es la bibliografía que estoy utilizando. Tengan presente, cualquier pregunta, nos comunicamos por la cartelera de ayuda académica y nos vemos en el próximo encuentro.